Masoud Barzani izó la bandera del referéndum de secesión del Kurdistán iraquí. Se aferró al mismo rehusando dar marcha atrás. El líder kurdo no ha prestado atención a las advertencias y las exigencias que pedían que no se organizara el referéndum, colocándose así en una confrontación con las fuerzas que se oponen al mismo, tanto interna como externamente. Barzani perdió con eso una relación personal que había tejido con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien consideró el llamado a un referéndum una traición. Cabe señalar que la pérdida de esa relación con Turquía tiene un costo muy alto que la región del Kurdistán no puede permitirse, un costo económico que afecta el petróleo y el comercio y hasta los alimentos, además de la amenaza explícita turca de cerrar los ductos de petróleo e impedir el paso de los camiones. En la frontera oriental de la región del Kurdistán de Irak se encuentra otro vecino que rechaza el referéndum de secesión. Con un tono grave, Irán criticó a Barzani y lo describió como el mercader de los sionistas. En palabras del Consejo de Asuntos Internacionales del líder supremo de Irán, Ali Akbar Velayati. Teherán percibe la secesión como un segundo territorio de Israel y esa descripción contiene implícito un rechazo categórico a esa medida. Si Irán considera a Israel, la cual se encuentra lejos, una amenaza para su seguridad nacional y la considera un enemigo, ¿cómo sería el caso con otra Israel vecina? Ankara y Teherán no responsabilizaron del referéndum a los kurdos o los partidos kurdos, sino que la crítica está dirigida directamente a la persona de Barzani, quien busca a través del referéndum recuperar su legitimidad popular. Barzani habla con confianza sobre la imposición del referéndum y sus resultados como una realidad que todos deben aceptar y habla de la fase post-referéndum en relación a la negociación con Bagdad sobre el principio de dar por terminada la sociedad, mientras que Bagdad habla de dialogar con Erbil a pesar de la negativa de reconocer el referéndum y sus resultados. El presidente de la región del Kurdistán de Irak siguió adelante con su aventura. Las posibilidades están abiertas para que el referéndum se transforme en una bendición para Barzani y una maldición en su contra. La historia aquí evoca la aventura de su padre Mustafa Barzani con Qasim Muhammad cuando fue declarada la República de Mahabad, que había terminado en un fracaso. El recién nombrado enviado de la ONU para Libia, Ghassan Salameh, insiste en el intento de abrir una brecha en el muro de una crisis que arribó a su 7º año. De ahí fue su convocatoria dirigida a todas las partes libias para que se reúnan en Túnez con el objetivo de modificar el acuerdo de Skhirat, permitiendo que éste se adapte a la naturaleza de la crisis. El enviado de la ONU considera que el acuerdo suscrito el año 2015 fue logrado de manera apresurada, lo cual impidió ser adoptado por todas las partes. Salameh afirma que las enmiendas pondrían fin al estancamiento acomodando a quienes fueron excluidos del proceso político. Después de realizar las enmiendas, Salameh pasaría a la segunda fase, invitando a la realización de una conferencia nacional bajo los auspicios de la ONU, permitiendo que la Asamblea de Diputados apruebe una legislación que conduzca a la celebración de un referéndum constitucional y a las elecciones parlamentarias y presidenciales dentro de un año. Sobre la base de que cada quien tiene que asumir su responsabilidad, Salameh confirma que pedirá la realización de una conferencia aunque fracase la realización de enmiendas al acuerdo de Al-Skhirat. Salameh inició una carrera contra el reloj para resolver la crisis en Libia. En eso él se basa en su comprensión del conflicto libio, puesto que cree que el consenso entre las partes en el interior limitaría el impacto de las diferencias regionales sobre la crisis. En ese contexto había anunciado inmediatamente, al asumir sus funciones, que la intervención de tantos protagonistas en la crisis libia impide el logro de una solución política. Salameh se había referido en sus palabras a fuerzas árabes y europeas que tienen influencia sobre las diferentes fuerzas libias en pugna, lo cual obstaculiza el logro de una solución cuando los intereses de estos países chocan. La solución se complica cuando las partes libias tratan de que sus logros militares influyan en su proceder político. El general de división Khalifa Haftar, quien dirigió operaciones militares que permitieron controlar la ciudad de Benghazi, considera que es un derecho adquirido ser socio pleno del poder político. Por otra parte, el presidente del Gobierno de Reconciliación Nacional, Fayez al-Sarraj, en que su gobierno es el representante legítimo del pueblo y a través del cual debería pasar la solución, y eso fue lo que buscó cuando presentó una hoja de ruta que culminaría en elecciones legislativas y presidenciales para el próximo mes de marzo, pero eso no se pudo lograr.
Las aldeas ubicadas al occidente de Al-Quds, Jerusalén, se han convertido en un cuartel militar, particularmente el poblado de Beit Zurik, tras un severo asedio impuesto por las fuerzas de ocupación israelíes a manera de castigo colectivo después de la muerte de 3 soldados israelíes en el asentamiento de Har Adar en un tiroteo perpetrado por el mártir Nimr al-Jamal, antes de ser abatido por las fuerzas ocupantes. Estas fuerzas allanaron la vivienda del mártir Nimr e impusieron a su alrededor un severo asedio que duró horas, durante el cual interrogaron a su madre y arrestaron a sus hermanos. Las fuerzas de ocupación israelíes anunciaron el arresto de 3 jóvenes de aldeas ubicadas al oeste de Jerusalén, acusados de ayudar al mártir Nimr al-Jamal, al tiempo que impusieron estrictas medidas de control en la entrada y salida de los pueblos circundantes, en medio de enfrentamientos con jóvenes palestinos que lanzaban piedras y botellas vacías contra estas fuerzas. Retirar los permisos es una acción de castigo colectivo y no puede ser. Y segundo, el hecho de que traten con nuestro poblado y con los otros de esta manera es una forma de actuar totalmente inaceptable. Durante una reunión del gabinete ministerial, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, responsabilizó a la autoridad palestina por lo que describió como incitación, así como anunció su decisión de demoler la casa del mártir y el retiro de los permisos de trabajo de su familia como castigo. La operación de hoy fue una respuesta natural a los actos cometidos por la ocupación. Primero, debido al ahogamiento existente, la intransigencia en relación a la situación política y el cierre total del horizonte político. También la escalada agresiva que realiza la ocupación. Segundo, tanto en términos de asentamientos coloniales, las confiscaciones coloniales, ejecuciones extrajudiciales, la política de castigo colectivo, la política de limpieza étnica y los ataques contra la mezquita de Al-Aqsa. En momentos en que las facciones palestinas exaltaron la operación y la consideraron una respuesta natural a una ocupación que no se detiene, Israel confirmó que el mártir Nimr no pertenecía a ninguna facción y tenía un permiso de trabajo dentro del asentamiento. A pesar de los esfuerzos y las presiones israelíes ejercidos por orden directa del primer ministro Benjamin Netanyahu, el Comité Administrativo de la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol aprobó la solicitud palestina para convertirse en miembro de la misma, transfiriendo la solicitud para su votación durante la sesión anual de la Asamblea General del organismo celebrada esta semana en Pekín. Cuando hablamos de un esfuerzo diplomático sin precedentes, estamos hablando del Consejo de Seguridad Nacional, el ministro de Exteriores, el ministro de Asuntos Estratégicos que han trabajado sobre el tema, pero parece que los palestinos están más cerca que nunca de unirse a la Interpol, y esto sería una verdadera derrota para Israel. Israel ha fracasado en el primer intento para impedir que la autoridad palestina se incorpore como miembro con plenos derechos a la Interpol. Al parecer, los palestinos se aproximan con pasos agigantados para obtener la plena membresía en el organismo. Esto es un asunto preocupante para Israel. ¿Por qué? Porque Israel libra una batalla en todos los frentes para impedir que los palestinos obtengan logros políticos. Ahora, en relación con la Interpol, eso significa teóricamente que si se convierten en miembros de la organización, ellos pueden solicitar que se ordene la detención de oficiales israelíes y tal vez de personalidades políticas israelíes, así como tendrán acceso a información delicada que se ventila entre los diferentes organismos policiales y los cuales suman 190 organismos en el mundo. La decisión del Comité Administrativo de la Interpol suscitó inquietudes en Israel a la luz de estimaciones sobre la posibilidad de que los palestinos logren una mayoría que les permita incorporarse a la organización internacional. Una fuente israelí de alto nivel dijo hoy al diario Israel Today que en el Ministerio de Exteriores israelí ven como un hecho grave la posibilidad de que Palestina sea aceptada en la organización internacional por varias razones. En un intento para frustrar lo que los observadores israelíes calificaron como un logro palestino, el representante israelí en la Interpol se esforzará, según lo reveló al diario Ma'ariv, con el fin de solicitar que se lleve a cabo una discusión aparente sobre la definición de lo que es el Estado. Una conversación preparada, según el periódico, en un intento para que el comité llegue a la conclusión de que la autoridad palestina no reúne los requisitos necesarios para incorporarse a la Interpol.
El ejército yemení y los comités populares controlan la montaña y la posición de Al-Shorfa y el puesto de francotiradores en Arabia Saudita desde principios del último cuatrimestre del año 2015. Y la ciudad de Najran se encuentra bajo el control de su fuego, un control que les permitió consolidar el cerco de manera efectiva alrededor de las fuerzas sauditas en la mayoría de los puestos de la guarnición de la ciudad fronteriza. Justo detrás de mí se puede apreciar la ciudad de Najran en Arabia Saudita, y estas posiciones sauditas se encuentran bajo el control del ejército yemení y de los comités populares. Ataques y bombardeos diarios realizan los miembros del ejército yemení y los comités populares contra las concentraciones del ejército saudí en Raqabat al-Fawaz, al-Sudais y al-Makrut al-Kabir. Sus posiciones, que han sido allanadas en varias oportunidades por los yemeníes, allanamientos y retiradas en el marco de una larga guerra de desgaste que ha causado grandes pérdidas al ejército saudí, tanto en vidas como en pertrecho. Lo cual les permite tener un control de fuego total sobre la ciudad de Najran en el interior del territorio saudí. Como se puede apreciar en esta imagen, nos encontramos en territorio y posiciones militares saudíes después de que llegaron los soldados del ejército yemení y los comités populares al lugar e impusieron su control. Ellos dominan varias posiciones sauditas de forma total. En algunas de esas posiciones no pueden permanecer y en otras realizan allanamientos sorpresivos, destruyen el sitio para posteriormente retirarse y volver a atacar de nuevo en otro momento. A lo largo de 3 ejes de combate se extiende el frente de Al-Najran con Saada. El control en la misma la tiene el ejército yemení y los comités. Durante 2 años, Arabia Saudita parecía incapaz de lograr ningún avance sobre el terreno o de garantizar la seguridad de sus aldeas y ciudades fronterizas. En la misma medida, fracasó en sus reiterados intentos para recuperar lo que perdió de posiciones militares a manos de los yemeníes. Y más que eso, los soldados saudíes comenzaron a combatir desde las filas traseras, mientras lanzan a los combatientes sudaneses y yemeníes hacia las posiciones delanteras.